Bueno, y ya nos adentramos en su producción literaria, ¿no, maestro? Sí, señor. Ahí tenemos Cenizas, uno de sus primeros trabajos en ese sentido. Coméntenos, por favor. Esta es la primera novela escrita fue La vida ejemplar de Constantina, pero la primera en publicarse es Cenizas. Cenizas es Por la eso la vida. ponemos aquí primero, ¿no? Porque Sí, también es interesante eso y esto hace parte, perdone las interrupciones, maestro, pero me parece interesante también hacer alusión, porque estamos hablando aquí en paralelo varios espacios, estamos poniendo en paralelo varios escenarios, y es también el escenario no solo de la producción, es decir, de la investigación, la escritura, la corrección de los textos, sino de la publicación. Hay que tener en cuenta allí que en muchas oportunidades primero se publica una obra más reciente que otra que ya está lista, ¿no? Suele ocurrir. Y sí, entonces hay que aclarar esos desfases temporales, cronológicos, históricos. Adelante, maestro. así es. Esta novela Cenizas es la vida de un maestro de escuela que comienza en la normal de Zipaquirá, que aquí se llama Valle Grande, y termina en un ancianato. Es una historia de amor de un maestro de escuela y de una mujer con la que tuvo una relación sentimental, pero dijéramos, la, la parte interesante es que después ese maestro de escuela se tropieza con la hija de, de su primera novia, o de su primera novia, y luego con la nieta de la primera novia. Entonces es una relación que tiene tres generaciones de mujeres, la mamá, la hija y la nieta. Y termina finalmente ese maestro termina rehaciendo su vida en el ancianato con la primera, con la mamá de la segunda y la abuela de la tercera. Tremendo. Precisamente yo ayer compartía una bella crónica que se titula 102 años de soledad sobre eh, los geriátricos. A propósito del ancianato del que usted habla, recomiendo esta crónica. Bueno, y entonces veamos ahora la vida ejemplar de Constantina, que con esta empieza la saga. Incluso yo creo que está bien así, en este Sí, orden, así haya sido la vida ejemplar de Constantina escrita antes, porque con esta empieza la saga de Constantina, ¿no, maestro? Que es una mujer que usted toma como punto de referencia para analizar también este fenómeno latente, persistente, nefasto de la corrupción en nuestro país. Es una saga de 6 novelas. sí. Bueno, eh, hay una saga de 6 novelas que es la del conflicto armado, pero Del conflicto armado, sí, sí. conflicto armado, pero esta de la vida ejemplar de Constantina todavía no hace parte de la saga de 6 novelas. Esta es la segunda, la primera novela escrita fue, como decíamos ahora, esta de la vida ejemplar de Constantina, pero la segunda en ser publicada. La primera en ser publicada Ceniza y la segunda la vida ejemplar de Constantina. La vida ejemplar de Constantina es el proceso de corrupción de nuestro país. Lo que el autor de esta novela, La vida ejemplar de Constantina, hace es llevar a Constantina por todos los sectores de la organización del Estado, comenzando por un pueblito por allá perdido, que sería como en Boyacá, y que finalmente es una mujer muy bonita y muy inteligente y muy trepadora. Y entonces desde ese pueblito llega a ser asesora del presidente de la República y es la que hace las chuzadas a la Corte Suprema de Justicia en la época de algún gobernante de nuestro país. Ese pueblito se llama Carrizal del Viento. Exacto, el Carrizal del Viento, sí.
Y llega Entonces, hasta el Tribunal Supremo de Justicia en Santa Cruz de los Cerros, capital del país de Constantina. tiene tanta fuerza esta señora Constantina que finalmente he creado el país de Constantina. El país de Exacto. Constantina es el país de donde es oriunda esta señora. Y luego viene sí la saga de las Perdón, 6. maestro, que lo interrumpa antes de pasar. Esa saga, esa relación que usted habla del país de Constantina está aquí, cuando los mitos caen, que es su más reciente novela que será presentada el próximo domingo 27 de abril en la Feria del Libro de Bogotá. Pero ahorita nos comentará sobre ella. Bueno, entonces concluyamos entonces con la alusión a esta novela de la vida ejemplar de Constantina. La vida ejemplar de Constantina, finalmente la Constantina llega a tener tanto poder, acumula tanto poder y tanta riqueza que finalmente muere con, no se sabe de si un infarto o muere ahogada en una tina de su propia casa. Ese es el final de Constantina, pero tiene tanta fuerza el personaje que incluso hay un equipo por ahí que quieren hacer una película, ya tienen el guión y están en eso, en la construcción de una película de la vida ejemplar de Constantina. Muy interesante. En la obra se señala que entre los méritos más importantes de este libro está la construcción de un personaje representativo como Constantina, cuya conducta lleva al lector a una reflexión sobre la corrupción, el abuso del poder y la decadencia moral de la sociedad que ha permeado igualmente a muchas mujeres. Se destaca también el estilo de combinar la narración en tercera persona con diálogos breves y amplios entre los personajes sin que se pierda el entusiasmo porque hay suspenso y acción de comienzo a fin. Bien, y digamos que allí nace, o sea, empieza a construir el país de Constantina. Sí. Luego viene, maestro, este trabajo, esta novela, Tiro Fijo de Cuerpo Entero. Bueno, tengo que hablar de la saga de las 6 novelas del conflicto armado. 6 novelas. 6 novelas sobre el conflicto armado. ¿Por qué aparece este libro primero que los otros 3 o 4 que están antes? Porque lo que usted decía, muchas veces uno escribe un libro y no lo publica porque no tiene la posibilidad de que se lo publiquen. Porque pues las grandes editoriales no le ven importancia al tema o sencillamente porque uno no tiene el premio Nobel, entonces no lo reciben. Entonces, la saga de las 6 novelas del conflicto armado en Colombia están en su orden deben ser leídas así como fueron pensadas. La primera es El sueño de los bárbaros. El sueño de los bárbaros. El sueño de los bárbaros es el origen y las causas del conflicto armado. Y luego viene, mande usted, señor presidente. Esta es la primera, El sueño de los bárbaros. El sueño de los bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros? Los bárbaros son los gobernantes del mundo y los gobernantes del país de Constantina. Los gobernantes del mundo, ahí están los de la antigüedad, los de la Biblia. Ahora que recordamos, comenzamos esta entrevista con el acontecimiento de haber fallecido el Papa Francisco el día de ayer o hoy al amanecer. Comenzamos y entonces los bárbaros de la Biblia. Los bárbaros de la Biblia está Moisés, está Josué, está David y está Salomón. Entonces, esos son 4 bárbaros, porque
Los de la Biblia son muchísimos. El gobierno de los jueces, el gobierno de los reyes. Entonces, esos fueron unos bárbaros. Los bárbaros de la antigüedad, entonces hay que pensar en Nerón, hay que pensar en Mahoma, hay que pensar más modernos en Napoleón, hay que pensar en los del siglo XX. Está entonces Hitler, está Mussolini, está Franco y está Stalin. Y están los nuestros, los que inician esta guerra que no ha terminado, esta guerra que ya va a cumplir 80 años. Entonces, esos son los bárbaros. Bueno, y si se hubiera esperado un poquito, tendría que haber metido a Netanyahu. Ah, por supuesto. Y a varios de los presidentes gringos, maestro. Por supuesto que Nixon, sí. Por ejemplo. Por ejemplo, el actual es un bárbaro. El actual. No, y Barack Obama. Barack Obama fue uno de los grandes invasores y también los otros que lo precedieron. De modo que esos demócratas y republicanos se dan la mano en ser bárbaros. Adelante, maestro. El segundo en la saga, ¿cuál es entonces? El segundo de la saga es mande usted, señor presidente. Que entonces mande usted, señor presidente. Ese señor presidente es el sucesor de los bárbaros que iniciaron la guerra en Colombia. La guerra en Colombia, sostengo, la que hay actualmente, sostengo que inició el 7 de agosto de 1946. ¿Por qué inició? Porque el partido que llegó al poder... Estoy de acuerdo. Es un partido minoritario. Y entonces, como era un partido minoritario, había que matar al partido mayoritario, que era el Partido Liberal, para poder ascender. En la novela se llama el Partido Liberal el PLP y el Partido Conservador el POS, el Partido de la Seguridad y el Orden. Entonces, este es el segundo que se debe leer en ese orden. En ese punto estoy de acuerdo con usted en ese análisis histórico al que hace referencia tangencialmente, porque se dice que la época de la violencia arranca en el 48 con el magnicidio de Gaitán, y no es así. Comienza desde la asunción al mando al gobierno del conservatismo, porque, como usted muy bien lo afirma, pues adoptaron como política la violencia contra aquellos gobernadores y alcaldes liberales para desalojarlos del mando y obtener una mayoría por vía de la violencia. Ahí empieza a, digamos, a ubicarse histórica y cronológicamente lo que denominamos la época de la violencia, ¿no, maestro? Sí, señor, así es. Lo que pasa es que en el año de 1948, con el asesinato de Gaitán, se acentúa la violencia con la disculpa de que los liberales eran los culpables del asesinato de Gaitán, cuando era todo lo contrario. Todo eso está en las dos novelas, en la novela El sueño de los bárbaros y mande usted, señor presidente. Muy bien, ¿y el tercero? El tercero que se debe leer es la parte más sangrienta y vilipendiada de la guerra, la parte más horrible, la parte más injusta de la guerra, que es Travesías de Sangre. Travesías de Sangre. Yo no sé si usted lo tenga por allá, la carátula. Aquí está, maestro, no se preocupe. Sí, bueno, sí, la tiene allá, sí. Esa novela me la publicaron en España. Nauro es una editorial española que queda en Granada. Esa Travesías de Sangre es la parte más dura del conflicto armado. Es donde están las masacres más emblemáticas por la rudeza, por el número de muertos, por la calidad, por la sevicia con que se cometen los crímenes. Esa es Travesías de Sangre, que sería como la tercera novela que se debe leer en ese orden. Perfecto. ¿Y la cuarta? Y la cuarta es la parte romántica, quijotesca
utópica del conflicto armado, y el personaje central es Tiro Fijo de Cuerpo Entero. Tiro Fijo de Cuerpo Entero es la novela cuarta en ese conflicto. Tiro Fijo realmente que siempre se presentó como un personaje igual a Pablo Escobar, eso es falso. En un extremo estaba Pablo Escobar y en el otro extremo estaba Tiro Fijo. Tiro Fijo, el hombre idealista. Manuel Marulanda Vélez. Manuel Marulanda Vélez, que el nombre natural de él, el nombre con Pedro que fue Antonio bautizado, Marín. Pedro Antonio Marín Marín, en, en, en el Quindío, lo que hoy es Quindío, entonces en Génova, ahí nació y así fue bautizado, pero adquirió el nombre de Manuel Marulanda Vélez en homenaje a un líder sindical que fue torturado y duró 52 días de agonía y murió. Fue un maestro de construcción del departamento de Antioquia, de la ciudad de Medellín, y fue concejal de Medellín suplente, pero el principal lo dejó actuar. Entonces, ese líder fue torturado, fue capturado, torturado y duró 52 días en agonía. Entonces, en una reunión que tuvieron Pedro Antonio Marín y otros dirigentes de la guerrilla, dijeron, no, pues hagamos un rebautizo suyo y pongas el nombre de Manuel Marulanda Vélez. Entonces él aceptó con una condición de que no lo siguieran llamando Tiro Fijo, pero realmente el nombre que llegó a la historia con que es conocido legendariamente es el de Tiro Fijo. Por eso el título del libro, el título de la novela es Tiro Fijo de Cuerpo Entero, porque es de cuerpo entero porque así se presenta, con todas las debilidades humanas y con todos los errores, pero es así, de cuerpo entero. Y seguramente este libro le implicó una gran y vasta investigación histórica, maestro. Sí, sí, este libro, casi todos los libros míos obedecen a una investigación. Por ejemplo, en ese de ilegitimidad del Estado, viajar yo por todo el continente americano y casi todo el continente europeo fue de mi bolsillo, de mis recursos propios. Para hacer esta investigación viajé a Cuba en pleno proceso de negociación para encontrarme allá con los líderes, con los voceros de ese movimiento político militar llamado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y allí conocí a Timochenko, allí conocí a muchos dirigentes, entre esos a Santrich, a Iván Márquez, también lo conocí allí, y ellos me pusieron en contacto con las que habían sido las esposas de Tiro Fijo, la primera esposa, Gilma, con quien tuvo la mayoría de los hijos, y la última con quien no tuvo hijos, Sandra Ramírez. Yo hice la investigación con ellas, hablé muchas veces con ellas y con la mayor parte de los hijos. Viajé también a algunos frentes de concentración de lo que había sido la guerrilla. En el Meta estuve hablando con muchos de los seguidores y también con los hijos de Pedro Antonio Marín o Tiro Fijo. Es decir, que usted aquí en este cuarto libro de la saga sobre el conflicto armado en el país de Constantina, como usted lo ha denominado, usted se sitúa ya en la novela histórica. Sí, señor, sí, señor. Que es una clasificación de los diferentes tipos de novela. Sí. ¿Y por qué una novela histórica y no una biografía, que podría ser otro género? ¿O por qué no una investigación solo de carácter histórico? Un gran informe, por ejemplo. La novela tiene la gran capacidad de poder contar libremente lo que no puede contar la historia. Así es. Lo que la historia no puede contar
porque es que la historia tiene sus implicaciones. La historia, en nuestro país quieren ocultar la historia, la ocultan, la quieren negar. Entonces, la novela tiene ese recurso muy importante que es poder llegar a donde no llega la historia. Por esa razón es que yo escribí una novela y no una biografía de tiro fijo. ¿Y cuál ha sido la acogida en el público antes de seguir con la saga? Muy, muy buena, muy buena. Mi fuente de información es la librería Lerner de Bogotá. Y yo de vez en cuando pregunto, bueno, ¿cómo van mis novelas? ¿Y cuáles se han vendido más? Y la que más se ha vendido de todas las novelas del conflicto armado son hasta este momento Tiro Fijo, de Cuerpo Entero. Confío que la última, que es la sexta novela, tenga mucha acogida porque es una novela de lo que se llama en el género novela completa, con un comienzo y con un final. Entonces, la que más se ha vendido, para responderle su pregunta, la que más acogida ha tenido es la de Tiro Fijo. Bueno, la quinta novela en la saga. La quinta novela de la saga es la influencia del narcotráfico en el proceso armado. Hoy el proceso armado está influido, está subvencionado, Contaminado. está financiado por el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, todo eso, los secuestros, las extorsiones, todo eso es la influencia que el poder corruptor del dinero del narcotráfico produjo con un personaje que se llama Pablo Escobar. Esta novela de la fuga de Pablo Escobar tiene la particularidad que yo, siendo procurador delegado para las fuerzas militares, hice la investigación del hecho concreto, del hecho real de la fuga de Pablo Escobar, que realmente la fuga es como una figura, porque realmente él no se fugó, sino simplemente se fue. Él construyó su cárcel, se metió en su cárcel y desde allá siguió delinquiendo. Y luego un día dijo, me voy de aquí, cuando dijeron se aburrió de estar en su finca de Envigado, maestro. Sí, la que le permitió construir el señor César Gaviria. Sí, señor, así es. Entonces, esa época fue una época de humillación para Al el Estado. Estado y la sociedad colombiana. Fue Terrible. la entrega de la sociedad y del Estado al narcotraficante Pablo Escobar. Esa es una historia muy bonita, ahí está en la novela. Y esto hace parte también del acumulado de investigaciones que tendrán que tenerse en cuenta a la hora de construir lo que yo creo que está haciendo una enorme falta en nuestro país, la historia del narcotráfico en Colombia. Sí, señor. Así es nefasta y que no ha sido documentada, entre otras cosas porque debe haber mucho temor, no solamente por aquella consideración de los historiadores canónicos, ¿no?, ortodoxos, que dicen que hay que dejar pasar 30, 40, 50 años de distancia entre el hecho y la investigación histórica, sino también porque hay miedo porque aunque estos personajes, estos narcotraficantes, muchos hayan desaparecido ya, pues hay, digamos, unas colas que quedan, unos herederos, etcétera, y son los herederos en muchos casos a los que temen los investigadores, de modo que es un gran aporte, me parece a mí, desde el punto de vista no solo literario, sino de la investigación, y un aporte valiente el que usted hace con esta obra. Sí, señor, así es, y pues el hecho de haber hecho la investigación, la circunstancia de haber hecho la investigación de la fuga de Pablo Escobar ya fue un riesgo, porque habían pasado cuatro procuradores delegados para las fuerzas militares y ninguno le había dicho sí a la investigación. Por eso me llamó el procurador general de la Nación, que en la novela se llama Juan David
Arrázola, me llamó y me dijo, ¿se encarga de esto, sí o no? Puede tener 3 días para que lo piense. Eso fue un viernes. El próximo lunes me dice, y yo le dije, ¿de qué se trata? Y me dijo, se trata de la fuga de Pablo Escobar. Y yo le dije, no necesito ni 3 minutos, de una vez la asumo. Y la ¿Eso, asumí. eso fue en qué año y con qué procurador? Eso fue con el procurador Carlos, Jiménez. Jiménez. Carlos Gustavo Arrieta, Ah, Carlos Gustavo Arrieta, sí. en el año 1994. 1990, sí, 1992-94, sí. Muy bien, ese es el quinto libro por acá. Antes de que se nos vaya a quedar en el tintero, por acá insistentemente, una seguidora de Periodismo Libre que nos ve en Estados Unidos, maestro Julie Henao, dice, ¿estos libros se pueden conseguir en los Estados Unidos? Sí. Agrega, y hace falta que sepa el papel de la CIA en el crecimiento desaforado del narcotráfico en nuestro país. Y también dice Julie Henao y del presidente eterno que siempre ha estado involucrado con el negocio. Y concluye Julie, me gustaría leerlos. ¿Qué le Sí, responde, maestro, para que terminemos con el sexto libro de la saga? esos libros se pueden conseguir, pues en Estados Unidos no se pueden conseguir en físico, pero se podrían, si ella está Exportar interesada. desde acá. Sí, se podría comprarlo en el Lerner y se lo ponen en la casa donde ella viva. Le cobran, sí, el transporte, ¿no? El importe, sí. El importe del libro, sí, pero sí lo puede conseguir en Lerner. En Lerner incluso hay un librero, para mí es el librero más importante de ese centro comercial, que se llama Hernán Jara. Hernán Jara atiende el pabellón Colombia aquí en la librería central de la carrera de la avenida Jiménez con carrera cuarta. Hernán Sí. Jara, si le escriben a Hernán Jara les pone el libro en la puerta de su casa. Bueno, ahí tiene la respuesta de Julie. Bien, y el último libro entonces es este, que será presentado el próximo domingo 27 de abril en la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Vamos a hacer lo posible por estar en esa Feria del Libro. Me gustaría acompañarlo, maestro. Pues muchas gracias. Cuando los mitos caen, cuando los mitos caen. Sí, pues esta, como le decía hace un momento, es lo que en el género se llamaría una novela completa, porque tiene un comienzo y tiene un final con un desarrollo muy organizado desde el comienzo hasta el fin. ¿Por qué cuando los mitos caen? Porque en realidad en nuestra sociedad hay muchos mitos, hay muchos mitos. Uno de los mitos es que jamás llegaría a gobernar en Colombia un movimiento progresista o una persona que viniera de la izquierda. Otro de los mitos es que ahora, volviendo al tema de la religión y de la religión católica y de todas las religiones, uno de los mitos es que los pobres son ladrones y los ricos no son ladrones, que los ricos son malos y van al infierno y que los pobres son buenos y van al cielo. Entonces son una serie de mitos, pero los mitos centrales de esta novela es el mito del eterno retorno y el mito de Sísifo. Y tiene que ver con el conflicto armado porque aquí hay una historia del nieto de un líder guerrillero de los años 50. Ese líder guerrillero de los años 50, pues hizo la entrega de sus armas y los iban matando por la espalda. Y entonces se exilió, primero estuvo en Venezuela, después estuvo exiliado en Suiza, sí, y luego estuvo exiliado en España. Ese exguerrillero es el abuelo del personaje central de esta novela. El personaje central de esta novela es un médico egresado de la Universidad Pública
del país de Constantina, que en este caso sería como la Universidad Nacional de Colombia. Y el mito lo tratan, es tan importante el mito en la novela que lo tratan casi todos los personajes. El, el, el tema, uno de los temas centrales de la novela es el encuentro del mundo occidental con el mundo amazónico. El mundo amazónico no ha sido estudiado con la profundidad que debía de estudiarse. El mundo amazónico y en general las grandes migraciones de la humanidad hacia este continente se han estudiado en los últimos 30 años. Ha habido mucha información. Esa información que nosotros nos enseñaron en las universidades y en los colegios es una información bastante precaria, pero en los últimos 30 años ha habido mucha información y esa información es la que yo recojo en esta novela. Y es cuando los mitos caen, porque finalmente los movimientos guerrilleros se convierten en un mito también que no pueden ser vencidos por las fuerzas del Estado, pero en esta novela, en un cataclismo social que hay un levantamiento de la juventud, de las mujeres y de los movimientos étnicos y los movimientos guerrilleros que están por allá en la selva dicen, ¡jueputa! Tenemos que irnos para la ciudad porque ahí es donde está la vida. Se nos apeñuzcan las preguntas que seguro, a lo mejor se nos van a quedar ahí apeñuzcadas porque ya vamos para hora y media de esta entrevista, pero no quiero dejar pasar su más reciente obra publicada, porque además entiendo que hay dos más ya escritas. Su trabajo es frenético y no quiero dejar en el tintero o apeñuzcada la pregunta sobre su disciplina para escribir. Pero quiero leer rápidamente la presentación de Cuando los mitos caen para animar a nuestros lectores. En esta entrevista que no tiene otro objetivo sino el de destacar la enorme obra, no solo jurídica, sino literaria, del maestro Rafael Bayén. Entre otras cosas, otra pregunta que se nos está quedando por ahí apeñuzcada es cómo hace el tránsito de lo jurídico, que es un lenguaje árido, de leyes, de normas, de parágrafos, de incisos, algo aburridísimo, pero absolutamente necesario, sobre todo para poder manejar este país. Y aquí necesitamos muy buenos juristas y demócratas, no juristas golpistas como los que están en las altas cortes de nuestro país, sino que se da el salto a la literatura, que es, digamos, la narración que atrae, que imanta, que nos lleva a tener en nuestra imaginación lo que se nos narra. Entonces dice la presentación de la novela, el joven médico Eudoro Roca Montaña, por sugerencia de su abuelo Celso, viaja de Santa Cruz de los Cerros, capital del país de Constantinopla. Este ya es un aporte que usted hace. Usted ha creado el país de Constantinopla. De Constantina, perdón, no de Constantinopla, sino de Constantina. Discúlpeme. Es un nuevo lapsus, maestro, en el país de Constantina. Y su capital es Santa Cruz de los Cerros. Constantinopla queda en Turquía. Sí. Capital del país de Constantina, al corregimiento de Dulcamara. ¿Está bien pronunciado? Dulcamara. Sí. El corazón de la selva amazónica para hacer el año rural. Y aquí dice para hacer el rural, me imagino que es el año rural. Sí. Es el comienzo de un diálogo entre la civilización ancestral de los pueblos originarios de 22.000 años de antigüedad y la de Occidente. O sea, aquí también hay un recorrido antropológico, un recorrido prehistórico e histórico. Sí. En esta travesía, Eudoro descubre la más exótica diversidad étnica, cultural y biológica. Lo sorprende e impresiona la variedad de orquídeas y colibríes, así como la filosofía del jaguar y la inteligencia de la guacamaya Anita. Lo acompañan en esta aventura por la jungla su novia Juliana, su hermana Eloísa y su amiga Sara,
maestra de escuela de Dulcamara. El encuentro de los cuatro con el chamán superior profundiza el diálogo entre las dos culturas y les cambia la visión que tenían de la historia, porque el líder amazónico les enseña la sabiduría y los secretos que atesoran las 70,000 pinturas que en los lienzos rocosos dejaron nuestros más antiguos ancestros. En la preparación de esta entrevista yo le preguntaba, doctor Rafael Ballén, si usted aquí hacía alusión a las pinturas rupestres de Chiviriquete. Sí. El documental se presentó recientemente en Cartagena y se va a hacer el lanzamiento ahora en julio, lo está anunciando RTBC. Un gran trabajo de investigación de RTBC con un canal público francés. Y termina la presentación de su última novela, Milenarias Migraciones Hermanas, creación de la universidad que fusiona los dos mundos, fundación de la biblioteca más grande del planeta, lances amorosos, intrigas políticas, encarcelamiento, torturas y atentados contra Eudoro son escenas que narra cuando los mitos caen. La sexta novela de la saga del conflicto armado de El país de Constantina. Después de un enorme cataclismo social que sacude el statu quo, o sea, el establecimiento, el sistema imperante, los reductos guerrilleros entregan sus armas y se reincorporan al proceso político. Los mitos caen, la quinta generación de la Roca destrona a la hegemonía bicentenaria de los Holguín y se inicia el gobierno de las mujeres. Muy premonitorio este párrafo. Yo me imagino aquí un poco de cosas, ¿no? La hegemonía bicentenaria de los Holguín puede ser la hegemonía de la oligarquía colombiana. Holguín es uno de los apellidos pues rancios de la oligarquía colombiana, pero pudo ser los López, los Caballero, los Pastrana, los Duque, los Uribe, los Gómez, etcétera, etcétera, etcétera. Y se inicia el gobierno de las mujeres. ¿Será que en el 2026 tendremos presidenta, maestro? Pues eso es el deseo, pero hay que decirle a los escuchas y a los televidentes y a los oyentes que esta novela, si bien es cierto que fue escrita terminada, dijéramos hace 5 años fue terminada. Muy premonitoria. En realidad, el comienzo y el final de esta novela, se escribió en los años 70. Después en la misma época de Cartas sin sobre, escribí una novela y le dije a un gran amigo mío, mira, que he escrito esta novela, y me dijo, eso no te pongas en esas cosas porque eso es muy difícil publicarlo, te van a exigir corrección de estilo y eso, lo mejor es que no te metas en eso. Y yo realmente le hice caso a lo que él me dijo y arrumé ese escrito en 5 capítulos, en 5 folders y los amarré con cabuya y ahí quedaron. Cuando yo me puse a escribir ficción, que ya hace 15 años que dejé el ensayo de sociología jurídica para meterme en la ficción, entonces dije, esto hay que desempolvarlo. Y así desempolvé esta novela, y el comienzo y el final, como le digo, fue escrito en los años 70. Del ensayo de sociología jurídica a la novela. Sí, señor, así es. Podría ser el título de esta entrevista, ¿no, maestro? Podría ser el título de esta entrevista, sí, señor. Bueno, ahí miraremos. Hay muchos ítems que tendremos en cuenta para ello. Nuestros seguidores saben que al final hacemos un título, hacemos una sinopsis y le ponemos una plantilla de presentación. Quienes vean esta entrevista, por favor, compártanla. Si quieren, denle like, manito arriba. Es lo único que nosotros pedimos, porque este es un canal que se hace desde la independencia, casi que desde la soledad, pero también desde el compromiso y desde la ética social, política y sobre todo periodística. Pues maestro, muchas felicitaciones por ese trabajo. Yo no quiero dejar entonces arrumada la pregunta
de cómo se hace salto. Ya usted nos anticipó algo con la anterior alusión, cómo se hace salto de la sociología jurídica a la literatura. Dos escenarios muy diferentes. Realmente en mí estaba un escritor dormido, en stand-by, ahí quietico, desde la época de mis estudios en la Normal de Zipaquirá. En la Normal de Zipaquirá, que fueron de los años 1960 a 1965, acabamos de cumplir 60 años, mi promoción de haber terminado la Normal, pero en la Normal yo quería ser escritor, ese era mi deseo. Entonces ahí estaba ese escritor esperando el momento. No había podido comenzar a escribir ficción porque necesitaba trabajar para comer, así de sencillo, así de elemental. Y no todos son o somos García Márquez, sí, y Mercedes Barcha, ¿no? Sí, para eso se necesita tener mucha suerte y también mucha gestión. Y seguramente nosotros hemos sido malísimos gestores. Si fuéramos buenos gestores, usted estaría de ministro de la Cultura y yo estaría de premio Nobel de alguna vaina de literatura. De literatura o de la paz también, de la paz, porque mis 6 novelas del conflicto armado son un alegato a favor de la paz. Pero entonces, hay 2 novelas más enmochiladas. Sí, hay 2 novelas más que ya están escritas. Hay 2 novelas más que están escritas, que es cuando se llama, la primera se llama Malo por una vez, y la segunda se llama Llevar los bueyes a almorzar. Malo por una vez es la vida de un ciudadano, de una persona que es muy buena gente, muy caballero, muy señor, y le hacen muchas patanadas. De lo que uno ve y de lo que uno siente y de lo que uno observa y de lo que uno padece a diario. Qué buena gente, ese tipo sí que es buena gente, y a ese buena gente le hacen toda suerte de patanadas. Pero a lo último, él dice, me tocará ser malo por una vez, y le toca ser malo por una vez. Y entonces hace una masacre de todos los que le han causado mal. Llega a tal punto que los encierra a todos y a todos les quita la vida. Entonces, ese es Malo por una vez. Y Llevar los bueyes a almorzar es un homenaje a los trabajadores campesinos, fundamentalmente del altiplano cundiboyacense, y a todos los campesinos del mundo de tierra fría que cultivan los productos de ese estatus, de ese sitio, de ese lugar, de ese piso térmico. Entonces, es un homenaje a ellos, un homenaje a mis abuelos, un homenaje a mis padres y un homenaje a mis hermanos. Es una novela bastante autobiográfica y bastante histórica también. Y que también tiene el padecimiento del conflicto, porque nosotros con mis hermanos y con mi papá teníamos que irnos de la casa porque llegaba los paramilitares de la época a asesinarnos, porque el concepto era que no había que dejar ni un solo hombre, ni siquiera para semilla. A todos había que matarlos. Esa era la violencia de los años 50. En el caso suyo, ni un solo liberal, ¿no? ¿Cómo dice? Ni un solo liberal. Ni un solo liberal, no dejarlo ni para semilla, así decían, no dejarlo ni para semilla. Entonces esas son las 2 novelas, yo confío que este año salgan publicadas las 2. Complemento de la saga. Complemento de la saga, sí, es el cierre. Tal vez serán 8 novelas entonces. 10 novelas. 10 novelas. 10. No, pero 8 de la saga. Con esas 2 serían 10 novelas. Sí, pero 8 de la saga. 8 de la saga, más o menos 8 de la saga, sí. Más cenizas. ¿Y cuál es la otra que no hace parte de la saga?
La vida ejemplar de Constantina. La vida ejemplar de Constantina. Sí. Aunque la corrupción también es un hilo conductor de toda esta historia, ¿no? Sí, señor, sí, señor. ¿Y cómo le ha ido con los editores? A mí me interesa particularmente eso porque ese es el drama de los escritores independientes, Pues, de los que no tenemos fama, pero tenemos la voluntad de escribir, de rescatar, de recuperar, de persistir en esto, en el lápiz y en la libreta, en el sí, papel. yo escribo con estilógrafo. Escribo con estilógrafo y en un cuaderno rayado de 100 páginas. Aquí está. Ah, qué maravilla. No Sí. escribe directamente en el Escribo, computador. siempre tengo que escribir aquí la primera frase. Una vez que venga la A primera ver, frase, muéstrenos por favor ese cuaderno. bueno, este es de la novela número 10. Esa no, Pero muéstrenos el interior que es muy bello. bueno, aquí está. Sigue Bajar un así. poquito, por favor. Qué maravilla, qué maravilla. La escritura a Sí, mano, no en pero el computador directamente. aquí tengo. ¿Y esos apuntes en rojo qué significan? Eso es como los títulos, como los títulos. Aquí tengo los cuadernos escritos en 50 años. Una maravilla, un gran legado, un Sí, gran señor. legado. Aquí los dejo. Aquí los dejo en esta gaveta. Y por aquí tengo esos, hay muchos cuadernos, hay realmente, esos son los que ya pasaron a la historia. Aquí está, por ejemplo, La fuga de Pablo Escobar, el cuaderno de La fuga de Pablo Escobar. Y lo hace usted en cuadernos que usan los escolares. Sí, Sabe, sí, maestro, que nos identificamos en muchos asuntos del proceder, del trabajo cotidiano, de la mecánica, de la labor diaria. Yo también escribo mis apuntes diarios en cuadernos que todos están desde los años 70, están acumulados en un archivo. Entonces, desde el punto de vista de la escritura, de la publicación, de la lectura, yo clasifico a los libros en estas categorías de la más fácil a la más difícil. Lo primero es escribir. Escribir no es fácil, pero bueno, se hace el esfuerzo y se escribe. Después de escribir, lo más difícil es que le publiquen a uno, que le publiquen. Después de que le publiquen, que se comercialice ese libro y después de que se comercialice, que Que lo se venda. lean. Que se venda, Lo, que se venda, que el libro se venda. En quinto paso de dificultad, que lo compren y lo lean, que lo lean, porque mucha gente compra el libro y no lo lee, que lo lea. Y finalmente, que el lector que lo lea uno lo cite así sea para controvertirlo o para apoyarlo. Pero esa es la dificultad que tenemos los escritores y sobre todo los escritores amateur. Nosotros somos escritores amateur, no somos escritores profesionales porque no nos pagan por escribir. Entonces, ¿cómo me ha ido con los editores? A mí me ha ido bien en el sentido de que no he tenido pelea con ninguno de mis editores he tenido pelea. Y no he tenido pelea porque yo por la plata no peleo. No, por la plata no peleo. Entonces, así no hay problema porque con algunos me han pagado muy bien. Por ejemplo, el libro de la Constitución, que fue el primer libro que se publicó de la Constitución Política de Colombia, es el mío. Y lo digo con todo el orgullo, con toda la vanidad y con toda la certeza de que así fue. ¿Por qué?
porque ese libro... O sea, exactamente, este libro, así, déjelo ahí porque tengo que explicarle algunas cositas. Ese libro, comencé a escribirlo por lo menos 15 años antes del año 91, porque esta Constitución obedece a un proceso político y jurídico que comenzó como 15 años antes. Y yo comencé a tomar notas desde ese momento. Cuando se instauró la constituyente, yo comencé a escribirlo ya en serio. Todos los días mandaba a un mensajero a coger la Gaceta de la Constituyente para ir haciendo mi libro. Es decir, que el libro terminó exactamente a la misma hora que terminó la Asamblea Nacional Constituyente, el 4 de julio de 1991 a las 11:20 de la noche. A esa hora terminó la Constituyente y ahí terminó mi libro. Entonces, un editor de Medellín un día vino, al día siguiente yo creo que se terminó la constituyente, y me dijo: sabemos que usted tiene un libro sobre la Constitución, ¿cuánto valen sus derechos de autor? Y yo le dije: usted, que es el que maneja esa parte comercial, dígame cuánto vale. Me dijo: ¿le sirve $1.000.000? Le dije: listo, $1.000.000. Y me entregó... Era platica en el 91, ¿no? Sí, me entregó $1.000.000 y se fue con los originales, y le dije: ¿y cuándo me manda las pruebas? Dijo: yo creo que por ahí en unos 15 días le mando las pruebas. Pues el hombre no me mandó las pruebas y sacó, al mes estaba el libro ya en las librerías. Ese libro se vendió como pan caliente, al mes se acabó la edición de ese libro. Y ese libro, ese que mostró, tiene cualquier cantidad de errores de ortografía, errores de redacción, porque imagine, yo esperaba la prueba para hacerle las correcciones. Entonces ese libro salió, pero con todos los errores, pero fue el primer libro que se sacó. Luego saqué la segunda edición, esa ya salió mejorcita, y a la segunda edición le hizo un gran comentario nada más ni nada menos que María Teresa Herrán. Entonces, esa es la historia de ese libro. Salió plagado de errores la primera edición, sí. La segunda ya fue corregido. Sí. ¿Y cuántas ediciones finalmente, maestro de Constituyente? Este libro podía tener 50 ediciones, pero como es este. Esta es la segunda edición. La única segunda edición que hay es esta. Y aquí está el comentario que hizo María Teresa Herrán. No se alcanza a leer porque es la letra muy pequeñita. Sí, entonces, pero fue bien remunerado, entonces. Sí, muy bien remunerado. La segunda edición, sí, pues no me pagaron mucho, pero sí me pagaron en libros. Me dieron cualquier cantidad de libros para regalarle a mis amigos. Y entonces la experiencia ha sido así. Por ejemplo, Temis me ha pagado muy bien. Todos los editores a mí me han pagado. Es decir, yo no he tenido discusión con ninguno de los editores. ¿Y todos, usted no ha publicado con autoedición? No he publicado con autoedición, entre otras cosas porque eso es un camello muy grande. Yo no soy capaz de vender un libro. Yo no soy capaz de irme por las tiendas: mire que este es mi libro, que lo compren, esto, Yo no soy capaz. Es decir, lo único que medio sé es escribir. Es lo único que medio sé. Pero yo de editar, de montar un editorial y ponerme a vender libros y todo eso, no puedo. Muy bien. Pero sí hace la edición, es decir, la revisión. Sí, claro, eso sí, las pruebas tienen que mandármelas para que el libro salga bien. Sí. Muy bien, muy interesante, maestro, este diálogo, no solamente sobre su obra y su vida, sino sobre todos esos intríngulis de la producción intelectual en relación con un trabajo tan prolífico
como el suyo. Una persona que da ejemplo de trabajo, da ejemplo de producción y de sistematización. Después de que usted se pensiona, maestro, supongo, de la Procuraduría, usted fue magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y después procurador delegado ante el Consejo de Estado, ante la Corte Suprema de Justicia, fue procurador delegado también ante otras entidades. Después también fue ante el Consejo de Estado, ante las fuerzas militares, ya nos contó el caso de la investigación sobre Pablo Escobar. Después de que usted pensiona, pues seguramente esto le da más espacio y le da oxígeno para dedicarse a la producción literaria, entiendo yo. Sí, señor, es exactamente eso. Después de que yo primero me pensioné del Estado y yo seguía de profesor en la universidad, en muchas universidades. Yo estuve de profesor en la Universidad de Santiago de Cali, pero también en la Universidad Libre de Cali y en la Universidad Libre de todas las... ¿En qué año, maestro? ¿En qué año estuvo en la Libre de Cali? En la Libre estuve, pero en el posgrado. Yo no estuve en pregrado de la Libre. Ya. Estuve en posgrado desde el año 91 hasta como el año 2000, como 2010, pero en posgrado. Bueno, yo estuve haciendo mi carrera de Derecho entre el 90 y el 95 y fueron 5 años maravillosos. Sí. Muy difícil porque me tocaba salir del periódico El País, donde era redactor, era reportero, a toda carrera coger un bus y la buseta me aventaba ya contra la calle Quinta y había que treparse una loma, pues que es como un premio de montaña de fuera de categoría. Así y luego es. Subir las gradas de 5 pisos, pero fue trepidante, fue bella esa época y aprendimos muchísimo. Sí. No ejercemos el derecho, no litigamos, pero la formación. Nuestro paso por la Universidad Libre y nuestro trabajo académico posterior nos ha brindado la posibilidad de tener una cosmovisión del sistema jurídico que ha heredado el país y que hoy está haciendo estragos contra el cambio en Colombia, maestro. Bien, finalmente, maestro, pues se nos quedaron, como le decía, varias preguntas de mochila. Será para una nueva oportunidad. Quería que habláramos sobre el lawfare contra el gobierno por parte de las élites empeñadas en no dejarlo gobernar, la actitud del Consejo de Estado, la consulta, etcétera, y el proceso de unidad de la izquierda, pero ya será para una nueva entrevista. Sí, señor. Le transmito por acá lo que nos dice John Jairo Jaramillo Meneses. Muchas gracias, gran invitado. Saber lo que significa un libro dicho directamente por el escritor no tiene precio, dice, nos dice este seguidor de Periodismo Libre, John Jairo Jaramillo. Gracias, John Jairo. También Julie Henao, que ha estado muy activa, María Elena Vargas Clavijo, y todos quienes han estado conectados con Periodismo Libre, Ernesto Yara, Nelson Ayala, Marta y quienes se han conectado con nuestro programa. Les dejamos una tareita, denle like a nuestro programa y por favor compártanlo con sus amigos. ¿Se nos quedó algo en el tintero, maestro? Bueno, pues muchas cosas, pero será en otra segunda oportunidad. Mil gracias. Hemos cumplido 2 horas de entrevista. Imagínese eso. Imagínese 2 horas cuando era un programa de una media hora. Bueno, afortunadamente hacemos periodismo independiente, periodismo libre y no estamos atados a la monetización, porque esto es hacer una entrevista de 2 horas es para muchos algo inaudito, que va contra las leyes, entre comillas, de las redes y sobre todo de los contenidos en YouTube, ¿no? Porque sí, como usted ha podido darse cuenta, los contenidos máximos son de 20 minutos. Sí. Nosotros no estamos aquí para hacer monetización, ni para hacer sensacionalismo, ni nos consideramos youtubers, ni youtuberos, ni nada de eso. Hacemos periodismo en internet y en este caso en YouTube y en Facebook, por donde también se está emitiendo
esta entrevista. Ese es nuestro único interés. Para Periodismo Libre, para Luis Alfonso Mena, quien le habla, este canal de YouTube es un medio periodístico, no es un medio para hacer plata. Nosotros aquí no estamos en función de eso como la mayoría de los llamados influencers, y por eso nos podemos dar el lujo de hacer un programa sin tener en mente cortar, porque lo que necesitan es mensajes cortos, contenidos cortos para poder monetizar. Y lo más valioso para nosotros es todo lo que hemos podido analizar, escuchar e informarnos de viva voz con usted, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y lo esperamos en una nueva entrevista en Periodismo Libre. Gracias, Luis Alfonso, muy amable por la invitación, y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Nos queda faltando su invitación al lanzamiento de su más reciente novela. Sí, las personas que han visto la entrevista o que las van a ver por diferido, pues los esperamos el próximo domingo, este domingo venidero, el 27 de abril, a las 7 de la noche, en la Feria Internacional del Libro, en el Gran Salón D. El Gran Salón D de Corferias. Ahí los esperamos a las 7 de la noche para tener una conversación con el crítico literario Luis Fernando Afanador y la escritora Mónica Acevedo. Luis Fernando Afanador y Mónica Acevedo. Ojalá pueda venir Luis Alfonso. Haremos todo lo posible por acompañarlo, maestro. Nuevamente, muchas gracias, muchos éxitos en la presentación de esta nueva obra y felicitaciones. Esto recíbalo también como un homenaje a esa extraordinaria vida. Un hombre de un municipio pequeño de Cundinamarca que se forjó desde muy joven, desde muy niño, este enorme futuro de jurista y de escritor a pulso, con mucho esfuerzo, perseguido por la violencia hegemónica en nuestro país, pero que salió adelante, que se hizo profesional, que ya siendo pensionado no olvidó las aulas y fue a España, hizo su doctorado en Derecho Público, y en esa etapa de su vida se ha dedicado a terminar su obra literaria. Más de 35 libros, como él nos lo ha dicho, hacen parte de ese legado que queremos destacar, poner de relieve y dárselo a conocer a todo el pueblo colombiano. Felicitaciones, maestro, y hasta la próxima. Muchas gracias. Felicidades. Adiós. Bueno, la entrevista que teníamos con el maestro Rafael Ballén. Espero que haya sido de interés y que sea muy útil para conocer. Una persona de estas características merece ser tenida en cuenta.